Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Exploremos el Ánimo. La convivencia social nos aporta bienestar socioemocional, valor cultural, comunicación asertiva, pero sobre todo nos ayuda a convivir con nuestro entorno y nuestros seres queridos. Las relaciones sociales protegen nuestro cerebro. Un lugar cotidiano donde convivimos en la familia es en la cocina. En ella preparamos la comida y la comida es un valor social y cultural, donde participamos de preparar los alimentos. La convivencia entre la familia fomenta las relaciones afectivas, la cercanía e intimidad familiar. El hecho de sentarse alrededor de la mesa con las amistades nos proporciona un sentido de comunidad, de pertenencia e identidad cultural. Dedicarle tiempo a la preparación de alimentos es una actividad relajante y divertida. Pero ¿cómo las relaciones sociales protegen a nuestro cerebro? Nos proporciona un bienestar psicológico. La convivencia genera risa y la risa es una liberadora de endorfinas que nos ayuda a disminuir los síntomas de ansiedad y depresión. La risa nos hace felices a nosotros y a las personas que nos rodean. En el cerebro se produce la dopamina, que es un neurotransmisor asociado a la agilidad mental, que nos ayuda con las áreas corticales afectivas de nuestro cerebro y eso genera mejores conexiones neuronales en nuestro cerebro. También las relaciones sociales nos pueden brindar apoyo social, seguridad, protección, afectividad y cohesión social. Por eso es importante mantener una red activa de amistades porque nos proporcionan numerosos beneficios para la salud, tanto física como mental. Este ha sido otro episodio de Casa Lúdica con el programa Imagina, Crea y Aprende.